Hola, les presentamos el siguiente trabajo para el ramo de gestión financiera a largo plazo. Profesor Luis Améstica, carrera Ingeniería Comercial, sede Chillán, Universidad del Biobío. Quien expone Natalie Lobos Acuña y Jaime Venegas Soto. La presentación de la empresa es Ripley. Es considerada una de las empresas más importantes del sector del retail chileno, contando con más de 60 años de presencia no solo en el territorio nacional, ampliando su presencia a otras naciones tales como Perú y Colombia. Esta compañía es la entidad matriz de un grupo de empresas que controla directamente las sociedades de Ripley Chile S.A., Ripley Financiero Limitada y Ripley Internacional S.A., filiales que desarrollan actividades en los sectores del retail, inmobiliario y financiero. El negocio principal de la empresa es la venta al detalle de vestuario, accesorios y productos para el hogar, a través de formato de tiendas por departamentos ubicados en los centros comerciales más importantes de Chile y Perú. Actualmente administra 70 tiendas con una superficie de venta total de más de 453.879 metros cuadrados y con más de 1.8 millones de tarjetas de crédito con saldo. La historia de la sociedad parte en el año 1956, donde se crea la primera tienda de Ripley ubicada en Santiago. Su fundador fue Marcelo Calderón, quien pronto se convertiría en uno de los principales empresarios de Chile. El 14 de julio del año 2005, Ripley realiza una exitosa apertura bursátil de un 15% de la propiedad final. En el año 2007, Ripley inicia sus operaciones con su tienda en Chillán. En los años siguientes realiza la apertura de una sucursal del Banco Ripley en Chillán. En el 2016 se anuncia el cierre de las operaciones en Colombia. Dentro de la forma jurídica y legal de la empresa, en conformidad a la ley número 18.046, Ripley Corp. S.A. es una sociedad abierta inscrita en el registro de valores bajo el número 900 y está sujeta a la fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros. Razón social, Ripley Corp. S.A. Fecha de escritura, el 6 de diciembre del 2004. Dentro de su estructura organizacional se encuentra Lázaro Calderón, gerente general de Ripley Corp., profesión contador auditor de la Universidad de Santiago, y Andrés Rucacliata, gerente general de Ripley Chile, ingeniero comercial, Universidad de Santiago, entre otros. A continuación se muestra el detalle de los 12 mayores accionistas de Ripley Corp., regularizada por la Superintendencia de Valores y Seguros al mes de septiembre del 2016. Los principales accionistas son Inversiones R. Matriz Limitada, que tienen una participación del 42,0.3%, que pertenecen a la familia Calderón, y la Comunidad de Inversiones S.A. e Inversiones R. S.A., que corresponden al 18,97%. Desde allí en adelante se pueden ver la aparición de los accionistas como AFP, bancos y sociedades de inversiones, entre otros. El análisis FODA de Ripley, nosotros identificamos fortalezas tales como el posicionamiento fuerte de la marca, compromiso social reconocido, tiendas modernas, red de compras internacional que le permiten acceder a productos a precios muy competitivos. Dentro de las oportunidades, nuevas oportunidades de expandirse a otros países, amplia cartera de clientes, expansión y ampliación de sus operaciones, comercio electrónico, dado que posee un portal web ya consolidado y de fácil acceso, y la firma del TLC. Dentro de las debilidades, altos niveles de competencia, la marca está igualmente posicionada que su competencia directa, y atención al público en las tiendas está débil, debido al poco personal que cuenta. Amenazas, fidelidad de los clientes con la marca es más difícil de sostener ante la marca
que son muchos y más fuertes, como son Falabella, entre otros. Competencia día a día más compleja con Falabella y París. Ingresos de nuevos competidores, ejemplo Zara, reforma laboral y la reforma tributaria. Dentro del análisis del macroentorno, identificamos el segmento político, que es la situación financiera chilena y los resultados operacionales de la sociedad y sus filiales podrían verse afectados como resultado de modificaciones, imposición y o derogación de elementos que constituyen el marco jurídico que determina el desenvolvimiento de la actividad productiva de las empresas en general o en particular, de las regularizaciones con las que se delimitan las prácticas del negocio. El segmento legal no se observan cambios relevantes. Dentro del segmento tecnológico, Ripley es una de las sociedades más reconocidas para hacer compras facilitando las necesidades de los clientes, entregando mejores ofertas, despachos a domicilio de forma rápida y cómoda. Dentro del sector social, Ripley es una de las empresas de retail más grandes de la región y como tal es consistente con la responsabilidad que mantiene con sus 4 grupos de interés, que son los colaboradores, clientes, accionistas y la sociedad. Cabe destacar la participación que tiene en Teletón. En el segmento ambiental no tiene mayor problemas dado que Ripley no desarrolla actividades que pueden ser calificadas como contaminantes. En el segmento económico, los principales inversionistas que realiza Ripley están orientados tanto a la reposición normal de activos y modernizaciones como el crecimiento y la expansión de sus negocios. El financiamiento de las inversiones proviene principalmente del flujo operacional generado por la compañía y de la contratación de nuevos créditos. Dentro del análisis de la industria, luego de un extenso periodo de gran crecimiento conocido como el superciclo del consumo, el sector comercio ingresó a partir del 2014 en una etapa de evidente desaceleración de la mano con la trayectoria de la actividad de la economía chilena en general, del empleo, de los ingresos de los hogares y las expectativas de los consumidores. Pese a esta coyuntura de menor crecimiento, el sector ha sido protagonista de grandes transformaciones que no solo han significado aportes concretos al país en la materia de productividad e internalización, sino también han permitido el despliegue de enormes avances tecnológicos que han modificado en forma radical los hábitos de consumo de los hogares. El tradicional espacio del comercio y de los mercados está siendo desafiado por el acelerado avance técnico, que abre las puertas al advenimiento de un consumo que puede ir más allá de las tradicionales fronteras físicas de una región, que accede a mercados globales, múltiples y de vanguardia. Estudios ya publicados permiten ilustrar una realidad de cambio y adaptación de nuevos patrones culturales y de consumo, así como también de un nuevo entorno normativo y regulatorio, que han obligado a muchas empresas del sector a reformular sus estrategias de inversión, financiamiento y distribución. Análisis del atractivo del sector industrial. En la amenaza de nuevos entrantes, se logra entender que la amenaza está como media-baja, debido al alto costo de inversión que se necesita para instaurarse con un retail de estas dimensiones, considerando que un negocio de este estilo en promedio tiene 276 metros cuadrados construidos, por lo que se entiende que la amenaza de nuevos entrantes no es un factor que debiera preocupar de sobremanera. El poder de los proveedores. Se observa una tendencia hacia 3 oportunidades medias. Estas se explican por la gran variedad de proveedores que dispone el sector retail. Por otro lado, se encuentra con un punto
la amenaza de integración hacia atrás del sector, con una tendencia a la baja, lo que debería ser considerado como una amenaza para el sector. Disponibilidad de los sustitutos. Existe una tendencia hacia la amenaza debido a la gran cantidad de productos sustitutos del sector. Principalmente se destaca la rentabilidad y la agresividad del sustituto y la gran disponibilidad de este. El poder de los compradores se sitúa como una amenaza debido a la gran cantidad de sustitutos que posee en este sector. Además, se tiene que el número de compradores importante es bajo, por lo que cada cliente suma. La posibilidad de integración hacia atrás es baja, ya que es muy difícil que el cliente tenga el poder económico para dedicarse a este rubro. La rivalidad entre los competidores se ve un mayor número de amenazas debido a grandes competidores igualados, sumando a la diversidad de estos y con productos similares entre sí. Y dentro de las barreras de salida son medias altas debido al grado de compromiso que tienen las tiendas del retail con los clientes propios. Como resumen de la matriz, se establece que es poco probable que se integren en el mercado nuevas cadenas del retail, dado lo concentrado que está este mercado. Lo que no obstante, si no es una amenaza, el resto de los factores analizados. Buenas tardes, compañeros. Ahora me toca a mí continuar con la exposición del análisis financiero de la empresa Ripley, para lo cual lo primero que veremos es el balance general, con lo cual ustedes están viendo ahora es el activo total, en la cual se demuestra que tiene un crecimiento bastante significativo, creciendo especialmente el activo corriente. Si nosotros observamos, creció de 520.000 millones a poco más de 1.200 millones al año 2015. Destaca acá el incremento en las cuentas por cobrar, que pasó de 208.000 millones a 645.000 millones, un crecimiento de poco más de 437.000 millones. También hay un bastante incremento en el efectivo, que pasó de 60.000 millones a 180.000 millones, un incremento de 119.000 millones. Y de forma más acotada destaca también el incremento de las existencias de 195.000 millones a 230.000, poco más de 35.000 millones de incremento. El activo no corriente tiene un crecimiento, pero se explica principalmente por los derechos por cobrar no corriente, que pasaron de 154.000 a poco más de 411.000 millones. El activo fijo, hay prácticamente una mantención de 274.000 a 263.000 millones, o sea, hay una inversión, pero no se refleja fuertemente todavía en los números. Respecto al pasivo, hay un incremento, especialmente en el pasivo corriente, que se explica principalmente por el aumento del endeudamiento bancario, que pasó de poco más de 78.000 millones a 564.000 millones en el pasivo corriente, como también en el pasivo no corriente, que pasó la deuda financiera de 220.000 millones a poco más de 584.000 millones. Eso va a pie en el sentido de que, como veremos más adelante, que la empresa ha estado en una política de apalancar su empresa. El patrimonio neto, hay un leve incremento de 733 millones a 766.000 millones, que prácticamente es una mantención, que es la cual se puede explicar que obviamente no hay un incremento en el capital social. Eso significa que la empresa no ha emitido acciones como una de las opciones para financiar sus operaciones, y la política de reparto de dividendos ha incidido en que las utilidades retenidas crezcan bastante poco, o sea, de 368.000 millones a poco más de 382.000 millones. El estado de resultado muestra un incremento bastante significativo de los ingresos, pasando de poco más de 1.062 millones, miles de millones, a poco más de 1.542 miles de millones. No obstante, si nosotros analizamos
su número final, sus utilidades operacionales, se pasa de poco más de 38.000 millones de utilidades a poco más de 45.000 millones. Es decir, hay una mejora en los resultados finales, pero que no necesariamente son de acuerdo al crecimiento que están teniendo las ventas. Eso quiere indicar que hay un crecimiento mayor de los gastos, lo cual está incidiendo en una menor rentabilidad. Para seguir en este análisis de Ripley, procedemos a mostrarles a ustedes algunos indicadores o ratios. Tenemos acá la liquidez, el análisis de liquidez, la cual nos da un promedio en estos 5 años de análisis de un 1,48. Eso quiere decir que esta razón líquida indica que por cada peso que nosotros debemos, la empresa dispone de 1,48 pesos. Si nosotros aplicamos la razón ácida, es decir, restamos los inventarios, quedamos igual con un valor sobre un peso, es decir, la empresa dispone de 1,09 pesos por cada peso de deuda en el pasivo corriente, lo cual es bastante positivo, es decir, la empresa tiene disponibles suficientes como para cumplir con sus obligaciones bancarias o financieras. Respecto a los indicadores de endeudamiento, la deuda de corto plazo, que es la razón del pasivo corriente respecto al total de pasivo, está en un valor de promedio de 0,5. Este indicador demuestra que la sociedad ha ido incrementando su endeudamiento, lo que se demuestra en los distintos cuadros que se van a ir viendo a medida que se va desarrollando el presente informe. La deuda de largo plazo tiene un ratio de 0,35, que también es indicador, digamos, de un aumento en el endeudamiento. La deuda total, patrimonio, ha crecido desde un 0,55 a 0,61, que en relación también al mayor valor que está teniendo el pasivo respecto al valor del total de los pasivos, que incluye patrimonio. Con las medidas de ganancias, los resultados operacionales, son los que ya mostramos hace unos minutos en el estado de resultados, en un promedio de 485.000 millones. Los gastos financieros tienen un crecimiento, pero no muy relevante. Eso indica que más adelante se le va a explicar el por qué la empresa no crece tanto en el tema de los gastos financieros, dado que tiene una política también de financiar sus operaciones a través de de los flujos de caja y la política de dividendos. Las ganancias antes de impuestos también hay una leve mantención, como se indicó al principio. Estos números no están reflejando el incremento que la empresa tiene en las ventas, sino que hay un mayor incremento en los gastos, lo cual redunda en una mantención de utilidad que al final es una baja. La utilidad del ejercicio ya se explicó. La rentabilidad del patrimonio, que es la utilidad dividido por el patrimonio, tuvo una baja el año 2012 de un 2,5%, pero se ha ido con una tendencia a recuperar, es decir, los números deberían irse recuperando. Y la utilidad por acción, como se indica acá, hay una mantención de un 0,02 como indicador, que es la utilidad dividido por el número de acciones, a 0,023, es decir, se mantiene, como se ha indicado en minutos atrás. De ahora vamos a hablar un poco del endeudamiento financiero de la sociedad, para la cual vamos a analizar la deuda financiera. Acá, como pueden ver, sus pasivos o sus préstamos bancarios, tanto de corriente, de corto plazo y largo plazo, pasaron de 299.000 millones a 1.148.000 millones de pesos. Ahí como se indica que la empresa ha optado por un apalancamiento, dado que tiene una buena también disponibilidad de flujo de caja, y lo cual se ha reflejado, como ya se mostró en el balance, en el aumento en la caja. El patrimonio económico, que se calcula multiplicando el precio de cierre de la acción por el número de acciones, se muestra acá una baja en el valor, lo cual se podría deber
a lo que se indica, que hay una mantención en los resultados, y eso indica que el mercado está un poco castigando este número, el valor de la acción, dado que no ha mejorado su rentabilidad, lo cual el mercado reaccionó a la baja, y eso se refleja en estos números. La estructura de capital indica acá que, como se ha indicado, la empresa está aumentando su endeudamiento, pasando de un ratio de deuda respecto al valor de la empresa de 0,24 a 0,67, lo cual nos dio un promedio de 0,47, y el patrimonio respecto al valor de la empresa de 0,76 se redujo a un 0,33, dándonos un promedio de 0,52. Y la relación de deuda-patrimonio de 0,31 a 2,04, es decir, un promedio de 1,13. Ahí reflejado lo que hemos indicado, aumentar el endeudamiento. Al analizar estos ratios, estas medias como promedio, nos da que la desviación estándar nos da un número bastante acotado. Por tanto, para efectos de este trabajo, hemos determinado considerar los promedios aquí destacados, dado que son números que estimamos que son bastante confiables. Otro dato que nosotros tenemos que calcular es la rentabilidad sobre el patrimonio, ROE, y también la tasa de crecimiento, la tasa G, para lo cual calculamos acá la tasa de retención de las utilidades históricas del 2011-2015, también el reparto de utilidades, determinamos el ROE, de acuerdo al cálculo, utilidad dividida por patrimonio, y determinamos la tasa G, que es simplemente la tasa de retención de utilidades por el ROE. Esto nos da un promedio acá indicado, pero nosotros acá destacamos que encontramos que es mucho más relevante utilizar la mediana, dado que la empresa tiene muchas fluctuaciones. Un año puede repartir el 50%, otro año el 70% y otro año el 30%, lo cual nos da una mediana de 50% de una tasa de retención de utilidades y otra tasa de reparto de utilidades de un 50%. Por tanto, estimamos que para efectos de los cálculos que tenemos que efectuar es un número más representativo. Lo mismo también determinamos respecto a la tasa G, que nos dio un 2,64. Más adelante se va a explicar para qué sirven estos cálculos. También tenemos que determinar la tasa. Aquí empezamos a calcular las tasas ya para efectos de llegar a lo que el objetivo final de este trabajo, que es determinar el valor de la empresa y el valor de la acción. Lo primero es tenemos que determinar la tasa KB o tasa de deuda, para lo cual determinamos los total de pasivos, que nos da estos valores de 299 mil millones a 1.148 mil millones, y los gastos financieros según estado resultado. Eso nos da una tasa promedio de deuda, que es dividir los gastos financieros por los total de pasivos. Llegamos a una tasa KB. Esto nos está dando un promedio de 3,6% como tasa de deuda. Y tal como lo indica la memoria de Ripley del año 2015, se indica claramente que el financiamiento de las inversiones proviene principalmente del flujo operacional generado por la compañía y de la contratación de nuevos créditos, velando siempre por mantener una adecuada estructura para minimizar los costos de capital, así como los plazos y niveles de endeudamiento compatibles con la generación de su flujo de caja operacionales. Ahí se explica el por qué el aumento del endeudamiento, y también se explica el aumento también de la disponibilidad de caja. La política de dividendos ya fue explicada, por tanto ya hemos dado una indicación previa respecto al cálculo que nos convoca, que es determinar el valor de la empresa. ¿Cómo se determina la empresa? Como primer paso, nosotros debemos determinar primero la beta, es decir, la beta con deuda. ¿Cómo lo calculamos? Nosotros tomamos la variación del valor de la acción desde el año 2009 en adelante. Sacamos una variación diaria, de acuerdo a la fecha de transacción, entre el valor de cierre del día, por ejemplo, acá tenemos el 7 de enero,
y el 6 de enero, lo cual nos dio una variación negativa de un 0.014. Y en paralelo también hicimos el cálculo respecto a la variación del índice general de precios de acciones, que estimamos que es el valor más representativo para efectos de estos cálculos. Determinamos esta variación hasta la fecha de cierre de este informe, en diciembre del 2016, y efectuamos un análisis de regresión, lo cual nos dio un beta con deuda de 1,16 y un R al cuadrado ajustado de 0,21. Por lo tanto, entendemos que este beta es un valor bastante aceptable respecto a la política de endeudamiento o apalancamiento que está continuando. Después procedimos a calcular la tasa libre de riesgo, que la que nosotros determinamos es una tasa de interés de mercado secundario, los bonos licitados del Banco Central de Chile a 10 años. El valor que consideramos fue el valor vigente a noviembre, que es la tasa de un 4,48%. También tenemos que tener presentes las tasas de impuesto a renta, para lo cual aplicamos las tasas que ya están fijadas conforme a la reforma tributaria. Por tanto, estas tasas son las que utilizamos para efectos del cálculo. Posteriormente determinamos la tasa del costo patrimonial, para lo cual determinamos la tasa KP. La fórmula, la que conocemos, es la tasa libre de riesgo más la prima, que es la tasa, la RM, que es la tasa de mercado, menos la tasa libre de riesgo por el beta. Acá nosotros ya indicamos que tenemos una tasa libre de riesgo de 4,48, el beta se explicó de 1,16, la tasa de rentabilidad de mercado nos da un 8,86 y la prima un 4,39, por tanto obtenemos un 9,57%. Acá nosotros hicimos un análisis de las betas de cada año, lo cual nos dio un promedio también de 1,16, lo cual se coincide con el análisis de regresión efectuado. Después procedemos a determinar la tasa de costo de capital, CAWAC, para lo cual la fórmula ya la conocemos, que es el costo de capital por la relación de patrimonio respecto al valor de valor empresa, más la tasa de deuda por la relación de deuda por el valor de empresa, por el beneficio tributario, que es 1 menos el impuesto a renta. Acá están los números, la tasa de deuda un 3,6, la razón 1 menos el tipo de impuesto a renta nos da 0,76, la tasa KP 9,57 y determinamos un CAWAC de un 6,34%. Después empezamos nosotros allá a empezar a efectuar los cálculos del flujo de caja, para lo cual tenemos que primero determinar el EBITDA, que es la utilidad antes de impuestos, intereses y depreciación y amortización. Acá nosotros desplegamos los ingresos menos los costos de venta, costos de distribución, gastos administrativos, nos da resultado un EBIT, sumamos la depreciación y llegamos a un EBITDA. Después efectuamos un cálculo del impuesto a renta para el efecto de hacer el cálculo. Es importante, para nosotros, considerar el impuesto a renta, dado que también forma parte de un flujo que hoy día va de un 24 a un 27%, por tanto, para efectos de hacer un cálculo de flujo de caja proyectado, es un ítem mucho más que relevante, es un 27% de descuento, que incide en el número final. Posteriormente, una vez que nosotros tenemos los indicadores reales del 2011 al 2015, debemos determinar las variables críticas, para lo cual hicimos el siguiente ejercicio. Determinamos la variación de la tasa de crecimiento de los ingresos netos, la relación del costo de venta con los ingresos netos, la relación costo de distribución, ingresos netos, gasto administrativo, ingresos netos y la variación de la depreciación. Estos valores nos dio un promedio de un 9,97% de crecimiento de las ventas en el periodo analizado, para lo cual
fuimos afinando valores que se desviaban demasiado. Igual nos dio una desviación estándar de un 6,88 que estimamos que es bastante alta. En el caso de la relación costo de venta e ingresos, nos dio un promedio de un 64,18% respecto a los ingresos, con una desviación estándar de un 2,23, lo cual encontramos que es bastante bueno. El costo de distribución nos dio un 0,5, da una desviación de un 0,04. Los gastos administrativos nos dio un 30,44% de los ingresos, con un 2,81 de desviación estándar, lo cual encontramos bastante relevante, y un 2,62 en el caso de la depreciación y un 1,87 de la desviación estándar. Los destacados en verde los vamos a considerar como variables críticas para efectos de los cálculos, excepto la tasa de crecimiento de los ingresos netos. Para ello, nosotros sacamos una muestra respecto al crecimiento de las ventas de la industria. Sacamos una muestra respecto a 3 empresas, que son ITES, Falabella y La Polar, que son las ventas. Determinamos la variación y nos dio estos promedios, y obteniendo un promedio de 4,32% de crecimiento con una desviación estándar promedio de 0,47. Es decir, el número, a nuestro entender, es un número más representativo que el que nos dio con Ripley. Por tanto, lo consideramos como variable crítica el indicador de la industria. Por tanto, como resumen, tenemos acá las variables críticas consideradas, las 5 variables críticas que consideramos, que fue la tasa de crecimiento del ingreso neto, un 4,32, costo de venta respecto a los ingresos, un 64,18, los costos de distribución y los ingresos netos son 0,50, los gastos administrativos respecto a los ingresos netos un 30,44 y la depreciación un 2,62. Estos números son la base para que nosotros determinemos el flujo proyectado estructural, que es simplemente al valor del 2015 le aplicamos el incremento del 4,32 y determinamos que al año 1, es decir, el proyectado del 2016, las ventas deberían crecer a 1.600 mil millones y así sucesivamente. Lo mismo que los costos y los demás ítems. A medida que fuimos avanzando, obviamente determinamos un EBITDA proyectado, un impuesto de renta proyectado de acuerdo a las tasas reales y llegamos a un resultado neto. Estos resultados netos después los trajimos a valor actual aplicando un descuento con la tasa WACC. La WACC es de un 6,34 y llegamos a un valor actual de los flujos. A su vez, determinamos un flujo perpetuo que es el flujo del año 4 dividido por la diferencia entre la tasa WACC y la tasa de crecimiento G. Y eso nos dio un valor de 2.028 mil millones. También se trajo a valor actual, por tanto, el valor de la empresa es la sumatoria de los flujos actualizados al año 0. Por tanto, nos da que el valor empresa es de 1.997 mil millones de pesos, de la cual tenemos el valor, según balance de deuda, de 1.148 millones, dándonos un patrimonio por diferencia de 759 mil millones. El número de acciones son 1.936 millones, por tanto el valor acción que nos da es de 392 pesos. Si nosotros analizamos el valor de la acción de cierre de este informe, nos dio de 395, es decir, el número determinado es un número bastante confiable, dado que te da una desviación de no más allá de 3 pesos, por tanto el número es bastante preciso. Posteriormente, nosotros debemos de hacer un cálculo con el software de la simulación Monte Carlo para determinar los valores de la empresa de las acciones, para lo cual lo vamos a efectuar en este instante. Vamos a eliminar un número que está de más y vamos a agregar, se copia el mismo valor, los mismos valores que nos dan los flujos, se elimina las variables críticas que se considera, se debe dejar solamente los valores, no fórmulas, por lo tanto se transforman estos, se copian y se pegan valores y las variables de salida se dejan tal cual.
y procedemos a activar el RISC. Entonces, ya tenemos activado el RISC. Por tanto, soltamos los dados y empezamos a definir las variables. La primera variable que vamos a definir, la tasa de ingresos netos, en este ejercicio vamos a considerar solamente variables normales. No vamos a considerar otras para efectos de que nos resulte el cálculo. 3044, también definimos variable normal. También la depreciación le aplicamos variable normal. Y los ingresos netos también le aplicamos la variable normal. Las variables de salida, sería el valor de empresa, que lo tenemos acá, y el valor de la acción, también variable de salida. Las iteraciones son de 100.000. Cerramos los dados y iniciamos la simulación de Monte Carlo. Continuando con el trabajo, debemos determinar, ahora vamos a proceder a hacer la simulación de Monte Carlo, para lo cual usamos el software RISC. Acá lo primero que tenemos que hacer es duplicar los cálculos que hicimos en el flujo, por tanto copiamos y pegamos los números y definimos las variables de la distribución. En este caso vamos a utilizar 5 variables, las cuales están destacadas con verde, para lo cual acá nosotros lo que tenemos que hacer es simplemente copiar y pegar y eliminar las fórmulas. Solamente dejamos los valores. Acá también modificamos el valor del ingreso. Ya. Ahora abrimos los dados y empezamos a hacer las definiciones. Vamos a utilizar solamente las variables normales para efectos de que nos resulte el cálculo. Primera definición normal, segunda definición normal, tercera definición normal, cuarta normal, quinta normal. Como variables de salida queda el valor de la empresa y el valor de la acción, que son los números que se van a simular. Acá las iteraciones van a ser los topes 10.000. Cerramos los dados. Primero veamos el modelo. Están los 5 valores. Están acá indicados 3, 5 y la variable de salida son las 2. Está ok. Ahora sí, sellamos los dados y iniciamos la simulación. Terminada la simulación, podemos ver un detalle que nos está dando este número, que es el hecho de que nos está dando valor empresa negativo. Se pasó del 0, llegó hasta acá. Por tanto, eso es un valor que es imposible que se dé, que el valor de la empresa sea negativo. Por tanto,
tenemos que hacer un ajuste que es a través de la definición de los filtros. Acá nosotros vamos a indicar que los valores del valor de la empresa tienen que tener un mínimo de 0 a infinito, lo mismo que el valor de la acción, no puede ser menos infinito. Por tanto, hacemos este ajuste y estaría ok. Ahora volvemos a aplicar la simulación y vamos a ver qué nos da. Bien, acá claramente nos dio un valor positivo con un 90% de probabilidad que da de 0,31 a 5,08. Por tanto, ahora sí podemos traer los informes que nos genera Risk. Por tanto, generamos un informe rápido en una hoja nueva para que nos genere los reportes y así efectuamos el análisis de esta simulación de Monte Carlo. Bien, acá tenemos los cálculos del valor de empresa, para lo cual podemos decir que, por ejemplo, el valor de la empresa con un 90% de probabilidad debe fluctuar entre 0,31 miles de millones de pesos y 5,08 miles de millones de pesos el valor de empresa, con un valor más probable que suceda de 1.400 miles de millones de pesos, que sería el valor más probable. Acá se refleja el valor más probable también de la empresa, con un 90% como iría creciendo, y los valores que están influyendo mayormente en la fluctuación del valor de la empresa. Acá se destaca la relación del costo de venta con los ingresos y los gastos administrativos. Tienen una mayor incidencia en el valor de la empresa. Respecto al valor de la acción, el reporte generó que lo mismo, un 90% de probabilidad de que el valor de la acción va a estar entre 83 pesos y 2.141 pesos, con un 90% de probabilidad, lo cual indica que es la mayor probabilidad de que el valor de la acción esté bordeando los 923 pesos. Y lo que está incidiendo mayormente en esta variación de las acciones es el costo de venta, principalmente y en menor medida los gastos administrativos. Aquí ya realizando la simulación de Monte Carlo, nosotros podríamos indicar que como conclusión de lo que es Ripley hoy día, es una empresa que se está adecuando a la realidad que vive el país, a la crisis que tenemos de hace años, crisis que se refleja en las tasas de rentabilidad del ICPA, que han habido en los últimos años 2 o 3 veces, en los últimos 5 o 6 años, rentabilidades negativas. Han habido bajas en las ventas. La acción de Ripley no está exenta de eso, está estática, a pesar de que lo positivo es que sigue teniendo crecimiento en ventas, sigue con un plan de expansión, está consolidándose en Perú, aparte de Chile. Hizo un intento de entrar en Colombia, pero ya desechó su idea este año y abandonó Colombia, no resultó. Entonces obviamente eso también incide en el resultado final, lo cual el mercado, cuando ya nosotros vimos el valor de la acción de Ripley, nos dimos cuenta de que el mercado en sí castigó, si se podría decir de una forma, a la empresa, dado que estima de que el riesgo aumentó y eso el mercado lo interpretó y dijo no es tan rentable una acción de Ripley, y eso significa una baja, lo cual no ha seguido, sino que si nosotros analizamos que el cierre del año 2015 fue de 290 pesos y nosotros miramos que la acción está bordeando los 3.95,
que indica eso, el mercado valoró las decisiones que tomó Ripley, por tanto le está volviendo a dar fe respecto de que es una empresa en la cual hay que confiar y hay que invertir. Por tanto, si nosotros analizamos lo que concluimos con Risk, probablemente en los próximos años el valor de la acción va a llegar a un valor bordeando los 900 pesos, que sería el valor óptimo para este tipo de empresa. Así que la empresa Ripley es una empresa que está en pleno proceso de expansión, con estrategia de crecimiento intensivo y que se financia con eficiencias internas, flujo de caja, lo cual se refleja un aumento en la caja y en un endeudamiento, como ya lo observamos, pero bastante acotado. A la espera, digamos, de que la empresa mejore su situación, con lo cual le permita mejorar aún más su rentabilidad. Eso es, compañeros, lo que nosotros hicimos con Natalie. Ahí sí tratamos de hacer lo mejor posible el análisis de la empresa Ripley. Encuentro que una empresa muy interesante que refleja un poco la realidad del retail que se está viviendo en el país, que está todo aún, a pesar de que hay crisis, hay expansión, hay crecimiento, se siguen abriendo tiendas, se siguen abriendo centros comerciales, nos seguimos endeudando. Por tanto, es una empresa que es muy interesante de seguir y de invertir. Muchas gracias.